Hermanos, vamos a orar. Ana, vamos para que nos digas una oración por estas alabanzas, Señor. Oramos. Poderoso Dios, que es el Padre que estás en los cielos. En esta hora pedimos, Señor, que un bendición esté con nosotros y que podamos entonar himnos de alabanza a tu nombre para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos madre.
Vamos a iniciar con la lectura bíblica correspondiente a esta noche, el libro de los Hechos, el capítulo 17. El libro de los Hechos, capítulo 17. Todo el que tenga Biblia, que por favor nos acompañe. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y entonces eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver estas cosas eran así, a ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo, lo trajeron al Areópago, diciendo: podremos saber que esta nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieren decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois
muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues es Él quien da toda vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puede hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Palabra de Dios. Es el momento de la oración. Vamos a pedir a la hermana Iris pasar aquí al frente para que podamos orar por la consagración. Vamos a orar en este momento por consagración. Puesto de pie, por favor, reverencia, vamos a hacer la oración. Amante Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos ha permitido llegar hasta tu santa casa de oración, Señor, para consagrarnos en tu santo nombre. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos además, Señor, que cada una de las preocupaciones que tiene la asamblea en esta noche y enfermedades que tengan, Señor, tú la acojas en tus manos, Padre. Te pedimos que nos libre de nosotros mismos, ya que, Señor, vivimos en una carne pecaminosa. Que tu Santo Espíritu more entre nosotros y cambie nuestras actitudes, Señor. Llena, Señor, nuestros corazones de amor, para que a través de ese amor pueda surgir en nuestro corazón la obediencia. Padre de bondad, Padre de amor, como tú dices en tu santo libro en Jeremías, tú dices: si te arrepientes, yo te restauraré. Si separare lo precioso de lo vil, yo te pondré como mi boca y delante de mí estarás. Te libraré de todas las maldades de los fuertes. Señor, ayúdanos a consagrarnos en tu amor, a que seamos personas, Señor, que temblemos ante ti, pero de amor y vida, porque tú puedes cambiar nuestras vidas y darnos un espíritu nuevo de unidad y amor. Favor
es que te imploramos en el santo nombre de Jesús. Amén. En esta noche nos sentimos agradecidos de Dios y así como dice un himno, bienvenida a Jesús en los brazos de su amor. Nuestra iglesia los quiere y le dice a cada uno de ustedes que sean bienvenidos a la misma presencia del Padre Celestial. Especialmente a estas personas que tenemos en medio nuestro. María Joseph. ¿Dónde está María? Mi niña María. ¿Dónde están los presentes? Que se ponga de pie, por favor, para que le puedan dar su obsequio. David de Jesús. Tenemos a David, también está puesto de pie. Bienvenido, David. Rosana también al lado de David. Alexander, bienvenida, Alexander. Miguelina Guzmán está allí detrás. Sean todos realmente muy bienvenidos a esta, la casa de Dios. Muy bien, y como nosotros nos deleitamos ciertamente cuando escuchamos alabanza, por ello queremos regalarle una alabanza para la honra y gloria de Dios, y vamos a disfrutar en medio de los labios de Francis López. Ella con nosotros para tener una alabanza. Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Amén. Recordemos siempre, la palabra de Dios dice, ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Para la honra y gloria de Dios. Lo que viste
Sin lenguas humanas o angélicas y no tengo vengo a ser como metal que resuena o símbolo que te tiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, más no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve el amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se gusta de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta, y el amor nunca deja de ser. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladas de los montes, más no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve el amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se gusta de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta, y el amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se gusta de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta, y el amor nunca deja de Gloria a Dios. Ciertamente el amor de Dios nunca deja de ser. Y para seguirnos regocijando, le voy a invitar a que nos coloquemos de pie para entonar nuestro himno tema, el Espíritu de Dios. Danzaremos a ti,
aunque el cielo se desplome frente a mí, mientras pueda dar mi boca una alabanza, yo seguiré adorándote, Espíritu de Dios, Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu creador, Espíritu de poder y amor, alzaré por ti mi voz y mi canción. Alzaré por ti mis ojos hasta el cielo, más allá de las estrellas, ¿dónde estás? Creo que tu mano me sostiene, yo seguiré creyendo en ti, Espíritu de Dios, Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu creador, Espíritu de poder y amor, alzaré por ti mi voz y mi canción. Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu creador, Espíritu de poder y amor, alzaré por ti mi voz y mi canción. Pueden sentarse. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios en los labios de nuestro pastor Carlos Luis, el juez con nosotros. Bendiciones para todos, hermanos. ¿Cómo siguen hoy? Agradecemos a Dios nueva vez la oportunidad de estar en su casa de adoración, rindiendo culto a su nombre. Así que siempre es una dicha, una gran bendición venir a la casa del Señor, a adorar su nombre y escuchar su palabra. Les animo a que siempre que se abran las puertas del templo para adorar a su Dios, haga planes para estar allí. Siempre hay bendición en la presencia de Dios. Siempre. Y Dios, de acuerdo a su palabra, siempre está en su casa. Y la Biblia dice que donde Dios está, también hay plenitud de gozo. ¿Cierto? Así que vamos inclinando nuestra cabeza para que hablemos al Señor. Dios eterno y Padre celestial, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos agradecidos a ti en la noche de hoy, porque en tu misericordia continúa con nosotros, dándonos tu bendición. Te agradecemos, Señor, por tu cuidado durante el día y por la oportunidad que nos concedes en esta noche de venir a tu casa de adoración a rendir culto a tu nombre. Queremos abrir tu palabra y te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo pueda dirigirnos en este día y que la misma pueda traer bendición a cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Capítulo 17 del libro Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17. Después del éxito, el milagro obrado
por el Espíritu Santo en la cárcel de Filipos, Dios entonces hizo que Pablo, Silas y Timoteo se trasladaran a otros lugares en la misma dirección. En la calle conducía entonces desde este punto de Roma hasta la misma ciudad de Roma. Pablo se encaminaba hacia ese lugar. Cuando leemos las cartas de Pablo nos damos cuenta que su objetivo final era llegar ¿a dónde? A Roma, la metrópolis del mundo, la principal ciudad de aquel entonces, donde estaban los grandes monarcas, los hombres que gobernaban a todo el mundo en aquel entonces, lógicamente todo el mundo conocido. Pero bien, capítulo 17 comienza diciendo lo siguiente: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Ese es el denominador común en cada ciudad que visita Pablo con sus compañeros. Comenzar por ¿dónde? Por las sinagogas. Nos hemos dado cuenta que a cada sinagoga que han ido ellos en las diferentes ciudades, ¿cómo lo han tratado los judíos? ¿Lo han tratado bien? No. En cada lugar le han creado problemas internos, y han provocado que aún los de afuera se pongan en contra de ellos. Pero Pablo es persistente. En el libro de Romanos leemos que Pablo habla que el evangelio debía ser llevado primeramente ¿a quiénes? A los judíos. A los judíos. Y en cada ciudad que llega, Pablo es consecuente con sus principios, con sus pensamientos, y lo primero que anda buscando es una sinagoga judía para de ese lugar entonces utilizarlo como plataforma y dar a conocer el evangelio a los gentiles. Pero siempre Pablo predica y trata de persuadir a los judíos para que entiendan su fe, para que se den cuenta que el Mesías ya vino, que murió, fue crucificado, resucitó al tercer día y regresará nueva vez a buscar a sus hijos. Esa era su argumentación. Desde el Antiguo Testamento, toda la historia de Israel hasta el Mesías era el discurso de Pablo en todas las sinagogas judías. Usted puede analizar eso. No importa el lugar donde estaba, Pablo se dirigía a los judíos, haciendo mención siempre de la nación de Israel, de David y de todo eso para llegar al Mesías. Así es que en Tesalónica no fue la excepción. Llegó a ese lugar, predicó acerca de Jesucristo, y en el versículo 5 ocurre entonces algo muy triste, muy penoso. Aquí dice: entonces los judíos incrédulos, llenos de envidia, ¿llenos de qué? Reunieron a algunos ociosos, perversos, dice allí. Sí, perversos, malos hombres, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. O sea, ¿hasta dónde lleva la envidia a una persona? Porque estos hombres, estos judíos, se reunían cada sábado a adorar ¿a quién? A adorar a Dios. Supuestamente su culto, su liturgia, todo cuanto hacían en las sinagogas era con la intención de rendir culto a Dios. Sin embargo, llegan otros hombres, supuestamente, me permiten usar la expresión, supuestamente, que vienen a adorar el mismo Dios que ellos. Creo que presta mucha atención a lo que estoy diciendo. Supuestamente adorar al mismo Dios que ellos, y entonces son capaces de hacer causa común ¿con quién es su versión? Con los perversos. O sea, hombres que adoraban a Dios hacen causa común con los perversos, con la intención de disipar,
de perjudicar una obra que también era de quién. Estaban los judíos en las sinagogas de Tesalónica adorando al mismo Dios que Pablo, Silas y Timoteo. Mencionaba en noches anteriores, hermanos, que aunque mucha gente se reúne en muchos templos de diversas religiones, supuestamente adorando a Dios, la Biblia claramente indica que no en todos los lugares donde se menciona el nombre de Dios como el eje central de la adoración, se está adorando realmente a ese Dios. Jesucristo habló en San Juan capítulo 4 que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores a los que el Padre busca son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, ¿qué cosa? La verdad. Jesucristo dijo, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿qué cosa? Es la verdad. O sea, no todo el que dice Señor, Señor, Mateo capítulo 7, ¿recuerdan? Versículo 21 en adelante, entrará, si no tienes, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el hecho de que se pronuncie y se repita el nombre de Dios en algún lugar, en algún centro de adoración, no quiere decir necesariamente que Dios está participando de esa adoración. Hay mucha gente en los diferentes lugares donde con sinceridad van a buscar al verdadero Dios. Sin embargo, el tipo de adoración que se ofrece en esos lugares no necesariamente está siendo respaldada por la palabra de Dios. Que ciertamente en esa sinagoga judía Dios estaba muy lejos. En más de una ocasión Jesucristo habló a los escribas y fariseos, ancianos del pueblo, encargados de las sinagogas, y les habló diciendo: este pueblo en vano me qué, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? En vano me honran. ¿Qué va a decir usted? ¿Recuerdan? ¿Por qué le estaban honrando en vano? ¿Cómo estaba su corazón? Lejos de Dios. O sea que estos judíos que ahora se juntan con los perversos no eran hombres que ciertamente estaban adorando al Dios del cielo. Estaban allí reunidos cuidando una formalidad de un culto. ¿Cuidando qué cosa? La formalidad de un culto. Una liturgia, una fría ortodoxia que nada ayudaba en su acercamiento a Dios. Porque cuando le hablaron acerca del Mesías, de quien hablaban las profecías que se leían en sus sinagogas sábado tras sábado, no creyeron. Y no solamente no creían, hermanos, llegan a la bajeza aquí en Tesalónica de hacer causa común con los perversos. ¿Cuán lejos puede llegar un supuesto adorador de Dios cuando se confronta con la verdad pura? ¿Hasta dónde? La verdad a veces, hermano, no es muy bonita, ¿usted sabía? Pero la verdad, para ser verdad, no tiene que ser bonita, solo tiene que ser verdad. Y la verdad a veces causa divisiones. Usted lo ha visto hasta donde vamos en el estudio del libro de los Hechos. Causa divisiones, causa disturbios, pero también produce mucho fruto de arrepentimiento para el reino de Dios. La verdad en este caso hace que algunos falsos adoradores
se junten con la gente de su propia condición. Estos judíos que se reunían los sábados en las sinagogas también eran unos perversos, malos hombres. De lo contrario, hubiesen hecho caso al evangelio de la cruz. Salieron huyendo Pablo, Silas, Timoteo, y llegan a otra ciudad llamada Berea. Cuando llegan a Berea, otra vez entran a aquel lugar, primeramente, a la sinagoga. Era la costumbre. Pero el versículo 11 dice, hermanos, estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. El ejemplo de los bereanos es un testimonio también para cada uno de nosotros. Lutero decía, pruébese todo, ¿con qué cosa? Con la palabra de Dios. Y estuvo dispuesto a abandonar su fe, a retractarse de todo cuanto predicaba, si se le demostraba que estaba equivocado. ¿Con qué cosa? Con la palabra de Dios. No con filosofías humanas, no con sabiduría de hombre, sino con la palabra de Dios. Así que los bereanos iban a la sinagoga el sábado, escuchaban a Pablo, escuchaban a Silas, probablemente a Timoteo, pero cuando llegaban a la casa, ¿qué hacían? Comprobando si lo que ellos dijeron en la sinagoga realmente era así. Si no concordaban las cosas, el sábado siguiente iba a haber ¿qué cosa en la sinagoga? Una discusión sobre eso. Había que aclarar el punto. Y es interesante el testimonio de los bereanos, porque desgraciadamente tenemos en medio de la iglesia muchos hombres y mujeres que solamente comen del púlpito. ¿Entienden lo que digo? Se alimentan solamente de lo que el predicador dice. Y eso ocurre prácticamente en todas las religiones del mundo, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día. Muchos hombres y mujeres de esta iglesia, a quien Dios le ha dado más luz que a todos los pueblos de la tierra, sin embargo hay hombres y mujeres que solamente se alimentan ¿de dónde? Del púlpito, de lo que el predicador dijo, y comienzan a razonar y ver si están o no de acuerdo con lo que el predicador dijo. Repito, comienzan ¿a qué cosa? A razonar, a ver si están o no de acuerdo con lo que el predicador dijo, pero no van a ver qué dice, qué cosa, la palabra de Dios. Y tenemos muchas personas con una buena capacidad de razonamiento, pero muchas veces están razonando para su propia perdición. Les voy a decir esto. Una vez en mi vida, prediqué un sermón que no tenía la intención de persuadir absolutamente a nadie para que se arrepienta. Porque el sermón se me iba simplemente a evaluar en una clase de homilética en la universidad. Y todo el que estaba allí sentado no estaba presto para escuchar un mensaje que lo mueva al arrepentimiento, sino que todo el mundo tenía los oídos abiertos para ver en qué punto yo me equivocaba. No era que ellos estaban mal, esa era la clase. ¿Entienden? O sea, no es que ellos estaban mal. Presento el caso simplemente para decir lo siguiente. En muchas iglesias, usted va a predicar un sermón con la intención de que la gente sea movida al arrepentimiento, a una reconciliación con Dios, y se escucha saliendo del culto a muchos decir, ese mocito estuvo más o menos ahí. Yo he escuchado mejores sermones que ese. Le faltó tal cosa. Que si hubiese dicho esto, pero nunca se le ha escuchado decir, ese sermón fue para mí.
O sea, la palabra de Dios dijo algo que me movió de alguna forma al arrepentimiento. O sea, hay personas en la iglesia que parecen mis maestros de hermenéutica en la universidad. Van a evaluar el sermón, no a dejarse alcanzar y transformar por la palabra de Dios. Sí que es bueno, mis queridos, que cuando usted venga a la iglesia, usted entienda que no va a una universidad. No estoy diciendo que no razone, tiene que razonar, tiene que pensar, pero su razonamiento, para que sea efectivo y le traiga crecimiento, vaya a compararlo con qué cosa, con la palabra de Dios. Y si lo que se dijo fue el mensaje de la palabra de Dios, haga todo lo posible por ponerlo en práctica. No importa quién lo haya dicho. No se quede simplemente con la evaluación hermenéutica o homilética del discurso que se dio, sino que evalúese a ver si en algo lo ayuda en su crecimiento espiritual. No haga comparaciones. Escuche, esté atento a la palabra de Dios. Se hacían los bereanos. Escuchaban atentamente y evaluaban a ver con las escrituras si las cosas eran así. Así que tanto en Tesalónica como en Berea, la palabra de Dios dice que se unieron a la fe muchos griegos, y también menciona de mujeres prominentes que se unían a la fe. O sea que el evangelio, aunque haya sido con oposición, con persecución, aunque los supuestos cristianos se hayan unido con los perversos, Dios nunca permitió que su palabra retornara vacía. Siempre había frutos. Quisiera comentar, hermano, lo siguiente. El evangelio que nos ha llegado a nosotros no nos llegó de gratis. El evangelio de salvación que hoy abrazamos costó mucho sufrimiento, costó mucho maltrato, costó mucha sangre, y por ello nosotros debemos hoy darle el valor que merece y vivir a la altura de ese evangelio que tanto le costó a los santos hombres de Dios, que murieron, que fueron maltratados, aserrados, abandonados, apedreados, encarcelados, todo tipo de sufrimiento para que el evangelio de Dios llegase a todos los rincones del mundo. Así que deberíamos nosotros hoy vivir una vida no solamente de gratitud a Dios, sino vivir la vida a la altura del evangelio que nos ha llegado. Le costó la sangre de los siervos y siervas de Dios a través de la historia. Allí en Berea ocurre otra desgracia, versículo 3. Pero cuando los judíos de Tesalónica, ¿quiénes, hermanos? A muchos kilómetros, supieron que también en Berea Pablo estaba anunciando la palabra de Dios, fueron y también allí alborotaron al pueblo. Eran cristianos, hermano. ¿Qué tipo de gente era esta? No solamente se unen con los malhechores, con los perversos en Tesalónicas, sino que van a otra ciudad con la intención también de hacer que salgan a aquellos que llevan el evangelio de salvación. No era fácil el trabajito de Pablo y sus compañeros, pero lo hacían con gozo, lo hacían con alegría, y doquiera iban, Dios entonces bendecía su ministerio. Llegamos, hermano, a Atenas, una de las principales ciudades romanas de ese entonces. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, versículo 16, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. ¿Qué hacía el espíritu de Pablo? ¿Qué significa eso? Se incomodaba, ¿verdad que sí? ¿Por qué se incomodaba Pablo? Por la idolatría. O sea, en todas las calles de Atenas
en cada esquina, en cada alto, por todas partes que se miraba, había un cuadro, una pintura, una escultura, haciendo alusión a algún dios que adoraban los hombres de Atenas. O sea, los atenienses, aparte de su cultura, que supuestamente la cultura ateniense era la más revolucionaria, la más conocida de todo el mundo, lo que a Pablo le perturbaba era que aparte de su cultura, había allí una idolatría tan marcada que molestaba al apóstol Pablo. Se sentía incómodo en ese lugar. ¿Qué incomodaba tanto a Pablo? Pablo era un hombre que entendía que todos los hombres debían adorar únicamente al Dios verdadero. Y todo el que se salía de esa línea, eso molestaba a Pablo, porque Pablo era un hombre educado, formado y que predicaba acerca del único y verdadero Dios. Y todo aquello que no estaba en conformidad con ese Dios al que predicaba Pablo, le causaba molestia, le causaba malestar a su corazón. No estaba cómodo en un lugar donde se estaba desobedeciendo, donde se estaba violentando la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿puede un hombre, una mujer de Dios, estar contenta o contento en un lugar donde se estén violentando los principios del Evangelio? ¿Puede estar contento allí? ¿Debería pasar las cosas por alto? Decir, bueno, aquí la cosa no es tan bien, pero ¿qué puedo yo hacer? Y se acomoda y se queda tranquilo, tranquila, como que eso no es con él, como que no es con ella. Mostrarse indiferente. Todo se está acabando, pero Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te adoro de verdad. Eso no funciona. Causa molestia a un hombre, a una mujer de Dios, cuando llega a un lugar que no se están haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, mire, yo vivo en una casa con mi familia, para poner un caso. Yo tengo un hermano que no es cristiano, pero mi hermano no puede llegar a mi casa con una botella de cerveza o con un cigarrillo y estar usando en mi casa. Que cuando él viene a mi casa, está en mi casa y debe estar bajo mis normas. Es mi hermano, que lo quiero, que lo aprecio, pero en mi casa hay principios que él debe respetar. Sí, Señor. Se siente mal si yo le digo, no, aquí no va a entrar con cerveza. Se puede sentir mal tal vez, pero entonces tengo yo que sentirme mal por complacerlo a él. Yo quiero hacer una fiesta. Pastor, me presta su casa, gente que no sea de la iglesia. O sea, no nos vamos a emborrachar, no traguitos, nada más que se va a pasar el rato. ¿Se puede hacer en mi casa eso? Hay principios, hay normas que tienen que ser respetadas. Lo contrario. Hay una fiesta en la casa de fulano de tal, donde va a haber el mismo trago, el mismo cigarrillo, la música que no forma parte de la adoración a Dios, y se me invita. Son mis amigos que me están invitando. ¿Debo yo ir a la fiesta para complacer a mis amigos? ¿Por qué no? Porque tengo mi qué. Estoy en la iglesia. La iglesia se rige por principios. ¿Debo pasar por algo aquellos que están por encima de la ley? Hay principios que a un hombre, a una mujer de Dios, le van a molestar cuando se quebrantan. De manera natural, usted va a sentir cierta repugnancia cuando se practican cosas completamente en desacuerdo con la palabra de Dios. Y allí estaba Pablo.
en Atenas. Y estaba predicando no solamente en la sinagoga judía, sino que diariamente predicaba ¿dónde? En la plaza pública. ¿Tenía miedo, Pablo? Estaba declarando, anunciando el Evangelio de Dios. Había dos grupos que sobresalían. Versículo 18 hace mención de algunos filósofos epicúreos y estoicos. ¿Ha leído eso, verdad que sí? Los epicúreos eran hombres y mujeres que entendían que la felicidad del hombre consistía en darle al cuerpo, a la naturaleza, todos los gustos que el cuerpo le exigía. No importa cuántas aberraciones pudieran hacer, todo eso conllevaba a la felicidad. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer aquello? ¿Quieres hacer lo otro? Todo eso se hacía con la intención de llegar a ¿qué cosa? A la felicidad, complaciendo los placeres más bajos en lo que usted pueda pensar. Ellos entendían que el Dios del cielo no se iba a inmiscuir con las debilidades humanas. El ser humano es débil. Pensaban ellos que Dios decía de la humanidad. Y como eran débiles, eran propensos entonces a practicar toda suerte de males con la intención de hallar la felicidad. Y como eran débiles, entonces los epicúreos decían: nosotros ni creemos en profecía, ni creemos en milagros, y mucho menos creemos que va a haber un juicio, porque todo cuanto hacemos, Dios entiende que nosotros somos débiles y estamos buscando simplemente ¿qué cosa? La felicidad. ¿Decían quiénes? Los epicúreos. ¿Se parece al pensamiento de mucha gente hoy? Sé qué cosa, sé feliz. Lo importante es que tú seas feliz. ¿Te sientes bien haciendo eso? Hazlo. ¿Te sientes cómodo adoptando esta posición? Hazla. Tus preferencias van en esta o aquella dirección. ¿Eso te hace feliz? Sé feliz. Dios lo que quiere es que tú seas feliz. ¿Decían quiénes? Dios quiere que tú seas feliz. Pero esa felicidad está avanzada en principios. O sea, no es la complacencia de la carne. ¿Está bien? Los estoicos del otro lado eran prácticamente el lado contrario de los epicúreos. Los estoicos practicaban, digamos, el autocontrol, la autosuficiencia, el no sentirse atraído ni por las cosas buenas ni por las malas. Controlaban todo tipo de sentimientos: el amor, el odio, el dolor. Trataban de mantenerse indiferente a todos los asuntos que tenían que ver con la humanidad. Nada los afectaba, según ellos. El autocontrol que debían ejercer hacía que vivieran por encima de las pasiones humanas. Creían que Dios era el alma de todo, que Dios estaba en toda la naturaleza y debían respetar y vivir de acuerdo a la naturaleza. Dios estaba en todo, todo era Dios. O sea, en otras palabras, practicaban el panteísmo. Dios es todo, todo es Dios. Así que uno y otro ramo de estos filósofos, dentro de las cosas que sí tenían curiosidad, era que cada vez que llegaba una persona a Atenas, tenía la intención de ¿qué cosa? De escuchar. Y llegó Pablo. Cuando Pablo comienza a hablar, ellos escuchan de Pablo que habla en la plaza pública y lo llevan entonces a un lugar especial llamado el Areópago. El Areópago era un lugar que quedaba en una colina cerca de la Acrópolis. O sea, la Acrópolis era una ciudad alta que había en Atenas, muy bonita todavía hoy. Si usted busca en la internet va a ver algunos monumentos que quedan allí medio deshechos, pero que forman parte de esa historia bonita, entre comillas, de Atenas. Al lado estaba una piedra
Y al aire libre, sentados sobre esa gran piedra de esa planicie, se reunían los sabios, los filósofos, a veces para juzgar y a veces simplemente para escuchar a otros filósofos o a alguna persona que llegaran con alguna información nueva. Así que se le da oportunidad a Pablo. Y el hermano Pablo, hermano querido, estaba preparado para hablar en cualquier escenario. Interesante y admirable el apóstol Pablo en ese sentido. Cuando hablaba en las sinagogas, siempre abría las escrituras desde el Antiguo Testamento. Ahora, llega a Atenas. ¿Y qué hace Pablo? Recuerde que estaba incómodo por el asunto de los ídolos. Versículo 23 dice, 22 leo, porque Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, atenienses, en todo os veo muy religiosos, porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción, al Dios desconocido, a ese que vosotros honráis sin conocerlo, os anuncio yo. ¿Llamó su atención, sí o no? Le va a hablar de un Dios a quien ellos no conocen. Llamó su atención y Pablo dice, voy a leer rápidamente el discurso de Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Tal y como dijo Salomón, ¿se acuerdan? Si el cielo, ni el cielo de los cielos te pueden contener, cuanto menos este templo hecho por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, versículo 25, como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Porque los atenienses presumían de alimentar a sus dioses, pero Pablo le está hablando de un Dios que no necesita nada, sino que Él suple todo a todos. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Presta atención ahora al versículo 27. Para que busquen a Dios, si tal vez palpándolo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Dónde está Dios, hermanos? No está como lejos de ninguno de nosotros. Pablo dice, para que busquen a Dios y palpando, ¿qué cosa? Le está diciendo, Dios está como cerca. Y dice más, verso 29, siendo porque en Él vivimos, 28, y nos movemos y existimos, y como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. Nos movemos siempre delante de ¿quién? Delante de Dios. Dios siempre está cerca de nosotros. Es un mensaje bonito que Pablo le predica a los atenienses. A ese Dios desconocido, a quienes ustedes honran sin conocer, ese Dios está cerca de ustedes. Ese Dios los sostiene. No tiene necesidad de nada, sino que es capaz de suplir todo en todos. Lo mismo para nosotros hoy, hermanos. El Dios a quien nosotros servimos está cerca de nosotros. Siempre está cerca de sus hijos. Siempre está cerca de aquel o de aquellos que le buscan de corazón. Dios no está lejos. Dios siempre está cerca. Al alcance de todos. Al alcance de todos, incluyendo al alcance de los idólatras atenienses. Allí estaba Dios. Pablo dice, siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imágenes de oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Contundente el mensaje del Pablo. A un grupo de idólatras, Pablo le dice
Dios está cerca de ustedes. Ahora ustedes necesitan arrepentimiento. No importa cuán profundo sea su razonamiento, cuántos conocimientos de la filosofía hayan albergado con el paso de los años. Lo que yo sé, dice Pablo, es que Dios está cerca de ustedes y que ustedes necesitan arrepentirse. Dice más, el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que era designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Está hablando básicamente con filósofos epicúreos y estoicos, unos y otros que no creían en la existencia de un ¿qué? De un juicio. Pablo le dice, miren, Dios está cerca de ustedes. Número 2, tienen que arrepentirse. Número 3, viene un juicio. ¿No es el mensaje de Dios ese? ¿Dónde está Dios con relación a nosotros hoy? ¿Cómo está Dios a nosotros? Cerca. ¿Qué necesitamos para encontrarnos con Dios? Arrepentimiento. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque viene un juicio. ¿Viene qué cosa? Un juicio. Y usted tiene que entender eso esta noche. O sea, el mensaje de Pablo a los atenienses no es solamente para los hombres de Atenas de aquel entonces, es un mensaje para ti y para mí en esta noche. Dios está cerca de ti. Dios te llama al arrepentimiento y tú tienes que saber que te espera un juicio. Pero ese juicio que viene no tiene que ser para ti un juicio condenatorio. Puede ser un juicio donde tú salgas absuelto porque decidiste ponerte en las manos de Dios. Porque Dios está cerca de ti. Para que no tienes que ir muy lejos. Dios está cerca de ti y está con nosotros en esta noche. ¿Qué ocurrió, hermanos? En cuanto oyeron hablar de la resurrección de los muertos, ¿de qué fue que oyeron hablar? La resurrección de los muertos. ¿Solo fue de eso que Pablo le habló? ¿De qué le habló Pablo? Le habló que Dios estaba como. Le habló de qué más. Y le habló de qué más. Y los filósofos están diciendo, en cuanto oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ¿te oiremos acerca de esto otra vez? ¿Qué es lo que están resaltando ellos? El punto que iba contrario a lo que ellos pensaban, y que era un argumento que podían utilizar para disolver la reunión, pasando por alto los 3 puntos que Pablo mencionó anteriormente, que también era contrario a su costumbre. ¿Creían en el Dios verdadero ellos? Adoraban cantidad de dioses. ¿Tenían que arrepentirse ellos? Sí. ¿Tenían que saber acerca de la existencia de un juicio? ¿Aceptaron esas verdades? ¿Por qué no las recibieron? Porque era contrario a lo que ellos a lo que ellos pensaban. ¿Qué haremos nosotros en esta noche con el mensaje de Dios? ¿Haremos como los epicúreos y los estoicos? Le diremos, Pastor Uribe, mañana lo seguimos escuchando, o más adelante en otra oportunidad. ¿O vamos a entender que Dios está cerca de nosotros hoy? Que Dios está cerca de ti en esta noche y te está llamando para que te arrepientas, y te está llamando al arrepentimiento porque Dios sabe que muy pronto sobre todos los hombres se ejecutará un ¿qué? Y Dios quiere que en ese juicio tú salgas liberado, no condenado.
Pero para salir liberado, tienes que entregarte a ese Dios que está cerca de ti en esta noche. Y yo quisiera orar hoy, si hay algún amigo, alguna amiga, que le quiere decir a ese Dios que está cercano: Señor, yo quiero que tú pongas en mí el don del arrepentimiento. ¿Alguien quiere orar conmigo en esta noche por eso? Diciéndole: Señor, pon en mí el don de ¿qué? Del arrepentimiento. Y quiero primeramente ver si hay algún amigo, alguna amiga que no es miembro de esta iglesia que quiere orar conmigo por eso. Dios te bendiga. ¿Te quieres poner de pie? ¿Hay alguien más? Señor, pon en mí el don de ¿qué? Del arrepentimiento. Yo quiero entregar mi vida a ti porque tú estás cercano a mí. Yo quiero ser libre el día del juicio. Vengan con ella aquí adelante entonces. Acompáñenla aquí adelante. Venga. No tengan miedo. Vamos a orar solamente aquí con ustedes. Acérquense a este lugar para que oremos al Señor, para que Dios pueda escuchar su clamor. Pongan usted el don del arrepentimiento y muy pronto usted va a rendir su vida al Salvador. ¿Alguien más quiere venir aquí adelante? Levántate y ven. Si hay una persona más que le dice: Señor, yo quiero que tú me ayudes a entender que ciertamente tú estás cerca de mí, que tú me quieres dar el don del arrepentimiento porque quieres salvarme en el día del juicio. Uno más se levanta. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere venir? Los hermanos también entonces, que le dicen: Señor, sigue poniendo en mí el arrepentimiento. Ayúdenme a saber que tú siempre estás cercano y que en el día del juicio yo pueda salir absuelto, libre por tu gracia. Dios eterno y Padre celestial, dice: a la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra tiene poder. Porque tu Espíritu Santo puede transformar vidas. Lo hizo en Tesalónica, a pesar de la oposición. Lo hizo en Berea. Lo hizo, Señor, en Atenas, en medio de un grupo de idólatras. Se hace mención de personas que aceptaron el Evangelio de la cruz. Gracias porque esa misma palabra en la noche de hoy y en este lugar sigue obrando con poder en los corazones de aquellos que se acercan a ti. Trae, Señor, bendición a este grupo que se ha levantado, que ha venido hasta acá adelante diciendo: Señor, yo sé que tú estás cerca de mí. Tome a mí el don del arrepentimiento, porque el día del juicio yo quiero que mi sentencia sea vivir contigo por todos los siglos. Así que este grupo está en tus manos, Señor. Síguele fortaleciendo su fe. Ayúdales a crecer espiritualmente y obra para que muy pronto decidan formar parte activa de tu iglesia. Cada miembro de esta iglesia que se levanta también en esta noche, confirma, Señor, esta decisión. Confirma su nombre en el libro de la vida y permite que permanezcan allí hasta que Cristo venga en gloria a levantar a sus hijos. Gracias por bendecirnos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Así que a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad, Lucas no pasa por alto esto. Verso 34. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Que Dios les bendiga a todos. Bien, hacemos la invitación para mañana a 7:45 poder continuar con este maravilloso programa que tenemos en nuestra iglesia de los cielos. Y decirle también que traiga su pedido de oración para entrarlo acá en nuestro cofre, que se está orando ya por esto, para que el Señor pueda bendecirle también de esa forma. Vamos a finalizar entonces cantando el himno tema. Mientras se da la salida.